Hola a todos, muy buenas noches. Arrancamos este programa con una información urgente. Vamos a hablar de todo lo que pasó en la semana. Está José María Campagnoli, está Carlos Melconian. Tenemos una editorial importante. ¿Por qué creemos que el presidente Fernández es el presidente que no hace méritos? Pero la información de último momento tiene que ver con esta reunión cumbre después de la crisis política por la coparticipación que protagonizaron hasta hace 10 segundos Horacio Rodríguez Larreta mano a mano con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Toda la información la tiene Santiago. Santi, buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, efectivamente acaba de terminar la reunión entre el presidente y el jefe de gobierno, una reunión que estuvo dominada por la tensión. ¿Por qué digo esto? Porque se reunieron a solas y Larreta le confirmó al presidente que mañana va a la Corte Suprema por el tema de la coparticipación que dividió aguas entre el oficialismo y la oposición. Parece que hubo algún intento de Nación de decir cómo lo podemos arreglar. No hubo arreglo y Larreta ratificó que va a la Corte Suprema, Diego. También hablaron de la pandemia, si querés lo hablamos en un ratito. ¿Qué se acordaron en esa reunión? Por supuesto, varias cosas para decir. Primero, la foto que veían recién estaban los tres. Estaba Kicillof también, porque fue la reunión previa en la que se habló de la pandemia. Sobre la pandemia. Claro, donde también tenemos mucha información sobre lo que va a pasar mañana. Hoy es un día récord de contagios, no es récord de muertes, pero sí una cantidad de muertes muy alta, lamentablemente, en las últimas 24 horas. Pero después hubo una reunión larga entre Larreta y Fernández, donde se dijeron de todo, mucha atención, Santi, como mencionabas recién, pero esta frase que es el título principal de todos los diarios de mañana. El gobierno nacional de alguna manera tanteó a Larreta para ver si desistía de ir a la Corte Suprema por el reclamo de la coparticipación y Larreta le dijo, voy igual, nada cambia mi decisión. No hay retorno en esa relación del jefe de gobierno y el presidente. Fue una reunión, me contaron a mí, con momentos de tensión. Posiblemente mañana Larreta le intente bajar el tono porque es su estilo. Alberto Fernández tal vez... Los dos deberían hacer eso. Sí, de hecho se reunieron, eso fue interesante. Hubo alguna duda si se iban a reunir o no. De hecho, esta mañana algunos funcionarios cercanos a Larreta decían vamos a ver si vamos. En La Nación tampoco lo terminaban de confirmar. Esto habla de un clima de tensión entre ciudad y nación en un día en el que también Nación dijo, ojo que la plata de la Policía Federal para los porteños va a ser reducida también, Diego. O sea, en el día de hoy, donde el gobierno nacional dijo le vamos a sacar más plata todavía a la ciudad, se juntaron Larreta y Fernández. Va a tener más información Santiago, esto acaba de terminar, le va a tener por supuesto el teléfono abierto y disponible para seguir recibiendo información. Te vamos a contar todo lo que pasó y también las novedades sobre la pandemia. Insistimos, en un día complicado, en un día de récord de contagios, de alta cantidad de muertes, en la cual se acaba de decidir, Santi, corregime, que continúa la cuarentena 3 semanas más. Sí, todavía la fecha no está confirmada si son 2 o 3 semanas, lo más probable es que sean 3 semanas. Esto lo va a anunciar mañana el presidente de la Nación con un mensaje grabado y esto también habla de la tensión. ¿Por qué? Porque no se pudieron poner de acuerdo. Larreta va a dar una conferencia de prensa, Kicillof va a hacer su propio anuncio y Alberto Fernández se reserva para él la grabación de un video donde va a explicar por qué se estira la cuarentena, que como ya sabemos es la más larga del mundo, Diego. El domingo se cumplen 6 meses de cuarentena y estamos muy cerquita de cumplir ya los 200 días de cuarentena bicentena, como le va a decir Jorge Lanata, ya lo anticipó hoy en la radio. Programa cargado de información. Atención, José María Campagnoli, uno de los símbolos de la persecución kirchnerista contra la justicia independiente, está hoy aquí. ¿Por qué? Porque se ha finalmente tomado la decisión en el Senado de correr a los jueces que investigan a Cristina. Es muy grave lo que está ocurriendo, Lucía. Esto es el plan de impunidad que venimos contando hace meses. Sí, Diego, buenas noches. Te vamos a contar hacia dónde avanza este plan de impunidad que impulsa el kirchnerismo, donde en medio de la pandemia, en medio de las tensiones políticas, el Congreso avanzó sobre decisiones determinantes. Se decidió desplazar a 3 jueces que intervinieron en causas vinculadas a Cristina Kirchner. La causa más importante, según dicen en los tribunales de Comodoro Pi, de corrupción, que tiene como principal acusada nada más ni nada menos que a Cristina Kirchner. 2 camaristas, un juez que tenía la responsabilidad de realizar ese juicio oral contra la vicepresidenta de la Nación. Ahora lo único que puede salvar a estos jueces es la Corte Suprema de Justicia, donde hay una comisión revisora integrada por el abogado de Cristina Kirchner. Muy bien, la información de Lucía Salinas, la opinión y la experiencia de José María Campagnoli en instantes. Y también en la semana del Super Cepo en la Argentina,
estás preocupado por lo que va a pasar con el dólar, con los $200, con las empresas y demás. Carlos Melconian va a estar esta noche, uno de los economistas más importantes y con menos pelos en la lengua de la República Argentina. Un economista además que no está casado con ningún espacio político, que dice lo que piensa más allá de a quién le convenga. Así que vamos a conversar con él. Santi, repetimos la información de último momento. Larreta no retrocede, se lo dijo en la cara el presidente. Así es, esto fue hace minutos nomás. La ciudad va a la Corte Suprema en busca de que se revierta la decisión del gobierno nacional de quitarle 1,18% de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Esto genera tensión, no se aflojó esa tensión de los últimos días. Me cuentan a mí, lo que dijimos hace un rato, que Larreta se puso firme, que Alberto Fernández hizo algún sondeo de encarrilar la situación, pero por ahora digo, no hay novedades, la ciudad va a la Corte. Muy bien, ese teléfono que tiene en la mano va a seguir recibiendo información a lo largo del programa, así que vamos a tener todo lo que vaya pasando. Arrancamos con el programa, insisto, después Campagnoli, después Melconian también. Vamos a ir charlando el editorial como hacemos siempre, porque hay muchas cosas para conversar, porque ha sido una semana complicada la de la Argentina. El presidente expresó como nunca en los últimos 15 días la falta de rumbo de su gobierno. Falta de rumbo en la gestión, pero también falta de rumbo en el relato, incluso, que cruje por todos lados. En los últimos 15 días contamos más de 10 frases graves, tragicómicas e incoherentes del presidente. Todas fueron dichas con enojo y contra algún sector de la economía, de la sociedad o de la oposición. Hay de todo en el listado de frases. Están las contradicciones habituales, hay algunas frivolidades y hay otras muy graves, como las vinculadas al mérito y al ahorro, de las cuales nos vamos a ocupar en profundidad en un segundito nada más. Pero hay para elegir, y quiero que arranquemos con esta primera frase de los últimos 15 días, medio ridícula, medio sonsa, pero que sirve para empezar a plantear algunas preguntas. Vean lo que decía sobre Dylan, el perro presidencial. Estábamos con el manos libres hablando y de repente no sé qué dijo ella y se puso a ladrar Dylan mal. Y entonces me pregunta ella, me dice, veo que está su perro Dylan cerca. Sabe entonces de Dylan, le dije, sabe de Dylan. ¿sabe lo que le pasa? ¿Sabe qué le pasa? Dylan es un perro progresista, se pone muy mal cuando hablo con el fondo. ¿No? Ese programa fue el programa de la Carta Astral y todo eso. También dejó esta frase, ¿no? Es en conversaciones con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Bueno, ya sabemos a través de esta anécdota que Dylan es progresista. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en la política es, ¿Alberto Fernández es progresista? ¿Qué es Alberto Fernández desde lo ideológico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve a afirmarlo, a confirmarlo sin temor a equivocarse? Con tantas idas y vueltas en el pasado y en el presente. ¿Qué es Alberto Fernández? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su ideología? Argentina tiene un presidente camaleónico, que no se sabe qué piensa, no sobre temas menores, sino sobre los temas más importantes del país, sobre uno de los que más te preocupa a vos esta semana, por ejemplo, el cepo o el ahorro en dólares. Mírenlo. ¿Qué pasa con el dólar ahorro? ¿Se elimina? Ese es un problema muy serio porque mucha gente recurre al dólar. Le digo que ayer y hoy Sí, hubo una sí, gran muy serio. masiva compra de parte de los lo sé. ahorristas. Yo la verdad es que siempre creí que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé. Y heredé un país, en términos de reserva, en caída libre. Sí. Yo no potenciaría el cepo. No lo haría más grave. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a... Esto lo dijo el presidente de la Nación, acá en TN, a dos voces, ustedes lo vieron hace 15 días. Lo comentamos lo que dejó esa entrevista, pero no fue la única vez que Alberto Fernández se refería a esta situación. Como te decía, contradicciones en el presente, pero también en el pasado. Miren a Alberto Fernández cuando se indignaba porque no podía comprar dólares. Bueno, hoy habló la presidenta del cepo cambiario y dijo que no existía un cepo cambiario. Es que es insólito. Mire, la presidenta no se da cuenta. Yo no soy de los que participa de la idea de decir que estamos viviendo una etapa dictatorial, una etapa de abusos autoritarios. Lo que sí creo que estamos viviendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP. Y si quiero viajar me pueden dar creo que $70 diarios y no me van a dar más. ¿Y esto cómo se llama, presidenta? Esta intervención a mi libertad de disponer de mis ahorros. Se llama cepo.
Se llama Super Cepo. Se llamaba Cepo en aquel momento, se llama Cepo ahora. También cuenta Carlos Pagni en su editorial de hoy, que recomiendo muchísimo su lectura. El título es La pandemia es el gobierno. Cuenta que Alberto Fernández definía el cepo como una piedra en una puerta giratoria. Nadie entra y nadie sale. Claro, ese es el problema de la Argentina. Es tan categórico el presidente con sus palabras siempre. Por eso son tan increíbles las contradicciones, porque cuando dice blanco y cuando dice negro, lo dice con la certeza de que siempre es dueño de la verdad. Pero bueno, esto es una interpretación mía nada más. Vamos a los hechos. El presidente de la Nación dijo que estaba mal ahorrar en dólares, porque los dólares no eran para ahorrar, sino que eran para invertir. Sin embargo, todo el gabinete, o prácticamente todo, hay 4 excepciones, tiene ahorros en dólares. Quiero que vean los valores, además de los ahorros en dólares. ¿Por qué? Porque estos que tenemos salen de... Son pesos, perdón, acá hay un error. Son pesos, atención, son pesos. ¿Por qué? Porque salen de las declaraciones juradas de los funcionarios. Por lo tanto, este número que te vamos a dar es al valor del dólar del año pasado. Va a haber que multiplicarlo ahora por 3 para más o menos saber cuánto es el valor que tienen ahora. Justamente por eso ahorran en dólares, porque en un año se multiplicó por 3 la cantidad de dólares que tienen. Por ejemplo, Máximo Kirchner declaró en pesos una cantidad de dólares equivalente a 106 millones de pesos. Ahora, esto el año pasado lo declaró, esos 106 millones de pesos ahora son más de 300. Mercedes Marcó del Pont también tiene ahorro en dólares. El equivalente el año pasado a 12 millones de pesos, es decir, más o menos ahora 36 millones de pesos. Nicolás Trota también tiene ahorros en dólares. El equivalente a 3.5 millones de pesos, ahora hay que multiplicarlo por 3. Juan Cabandier también, ahora tendría aproximadamente un ahorro de 10 millones de pesos guardado en dólares. Y Santiago Cafiero, a plata de hoy, a guita de hoy, 3 palos, pesos en dólares en sus cajas de ahorro. Ni hablar de esto que tenemos acá atrás. Ni hablar de los 5 palos de Florencia Kirchner, en este caso sí, 5 millones de dólares en sus cajas de seguridad. Ustedes hagan el cálculo en sus casas, agarren una calculadora y multipliquen 5 millones por 130. Y fíjense cuántos pesos son hoy ese ahorro que tiene la familia Kirchner, o en realidad solamente uno de los integrantes de la familia Kirchner en una caja de seguridad, ni siquiera adentro del circuito formal del banco, en la caja de seguridad donde puedes poner cualquier cosa. José María Campanella, ahora continúo con el editorial, bienvenido. Ha sido una semana impresionante con respecto a la justicia. Aprovecho este planteo de los 5 millones de Florencia. ¿Cómo definiría usted lo que ha pasado esta semana con el traslado de estos 3 jueces que investigaban a Cristina? Bueno, es una cuestión inédita, que nunca se vio, que le quiten el acuerdo a jueces que tienen un acuerdo ya dado en su momento, cuando los designaron jueces federales, porque yo interpreto que el acuerdo para un juez federal es justamente para que pueda cumplir ese cargo, y no importa si le toca el juzgado 3, el 4 o el 5. Es un acuerdo para ser juez federal de la Nación Argentina. Y además ese acuerdo ya había sido convalidado a pedido del ministro Garabano por la propia Corte Suprema de Justicia. Todo lo cual da esta sensación de atropello a la justicia, que yo lo enmarco en uno de los 4 embates que viene sufriendo la justicia independiente en estos últimos tiempos, que tienen que ver con este traslado de los jueces. Pensemos que al juez Castelli se lo está removiendo, no porque haya hecho algo, sino porque por lo que pueda llegar a ser, claro, en la cantidad de procesos. Lo sacan por las dudas. Lo sacan por las dudas. Y en el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi también es algo que en su posición de Cámara han confirmado unos cuantos procesamientos con prisión preventiva de miembros del gobierno anterior. Pero lo que es llamativo también de esta parte, de este embate, es que únicamente se han apresurado a tratarlo de estos 3 jueces, porque hay en la lista son 10. Está el juez Villena, que parece que no tendrían tanto apuro de que deje su lugar. Hay un juez de menores, o sea, se han dedicado a estos 3 y todo esto crea una suspicacia sobre por qué justo estos 3. La verdad que la pregunta y la respuesta son obvias. Y este embate también tiene que ver con lo que está pasando con el procurador Casal. También lo quieren sacar. Lo que ocurre con la reforma judicial. Y con la comisión de la comisión Corte, Beraldi, claro, que sería el cuarto embate de estos 4 que yo digo, porque estamos viendo que esta comisión que preside justamente quien tiene por clienta a la vicepresidenta de la Nación,
es como marcarle un poco la cancha a quienes tengan que tomar decisiones. O sea, y que van a tener que tener las preside la consecuencias. comisión que va a investigar a la Corte es el abogado de la principal acusada. Ahora, te quiero preguntar, por supuesto Lucía tiene toda la información como siempre, pero te lo quiero preguntar, y empiezo a tutearte también, José María, desde lo personal. Te explico por qué. Ayer hablé en la radio con el juez Castelli, que muy valientemente dijo, a mí de acá no me van a sacar, y salió a hacer declaraciones y demás. Y le dije si él no tenía miedo de ser el nuevo Campagnoli. Yo quiero recordar a la gente, porque en Argentina vivimos tanto que a veces olvidamos muy rápido, que a vos, José María, no solamente te hicieron un juicio, no solamente te persiguieron, sino que además te bajaron el sueldo un montón, desarmaron a todo tu equipo de investigación, los mandaron a una cueva insalubre a trabajar solamente porque investigaste a Lázaro Báez. ¿Cómo te pega a vos desde lo personal que esto se vuelva a repetir? Bueno, yo creo en lo personal, como ciudadano, siento que estamos viviendo quizás el periodo más oscuro de la Argentina, por lo menos que yo viví. Yo no recuerdo desde que volvió la democracia una situación semejante, esta sensación de opresión y de ataque a la justicia independiente. A mí me quisieron echar, echar definitivamente por investigar. Por eso digo, al juez Castelli lo quieren sacar de donde está, por lo que podría llegar a ser. Y la persecución al personal que trabajaba conmigo, la formación de investigaciones en contra de ellos y todas cuestiones que realmente fue un momento muy duro para todos nosotros, para mi familia, que afortunadamente gracias a que la gente se movilizó, a que el periodismo independiente puso el tema al alcance de todos, yo pude volver a trabajar de fiscal. Campagnoli, ¿cuánto le atribuye a Cristina Kirchner de estos 4 embates que usted menciona? El juez Castelli integra un tribunal que tiene que llevar adelante el juicio contra Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Los jueces Bertuzzi y Bruglia fueron los que confirmaron todos o la gran parte de los procesamientos que Claudio Bonadío había dictado sobre Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. ¿Cuánto cree, finalmente, hacia dónde va todo esto? Bueno, yo no lo sé a ciencia cierta. Me da la sensación que esta es una agenda que solamente le parecería que solo le interesa a los exfuncionarios del gobierno anterior que están siendo juzgados y, por supuesto, al actual vicepresidente. Porque realmente es una agenda que no creo que a ningún ciudadano le esté preocupando con las cosas que ocurren hoy en el país. La crisis económica, la devaluación de hoy, 50% de niños pobres, todas estas cuestiones. La verdad que uno se pregunta, ¿por qué tanto apuro? ¿A quién le puede interesar? Bueno, claramente uno puede deducir que están usando el poder de fuego que tienen en este momento porque deben tener miedo de perderlo. Entonces esta es como la oportunidad de dedicarse justo a estos 3 jueces, no a los 10, a estos 3. ¿Y por qué es? Y bueno, cuando vemos cuáles son los casos que ellos tuvieron o que tienen para tratar, y bueno, la respuesta es obvia. ¿Qué rol le adjudica a Alberto Fernández? ¿Usted lo conoce al presidente? Porque, digamos, él en algún momento criticaba también cosas que la oposición criticaba sobre la justicia. Bueno, yo, lo conozco personalmente, pero conocí a otro Alberto Fernández. La verdad, hay cosas que no puedo entender. Lo ve cambiado el presidente. Bueno, yo no hace mucho que no lo veo, pero realmente la última vez que lo vi era de la oposición al kirchnerismo. Era una persona que estaba justo con Massa y que estaban todo el tiempo en todos los programas de televisión, incluso en algunos coincidimos, criticando, defendiendo mi caso. A mí me llama mucho la atención, pero bueno, cuando vemos todas estas contradicciones que acaban de pasar, realmente parecería que yo no sé de qué persona estamos hablando. No es la que yo conocí, no es la persona que en algún momento abrazó mi causa y pidió... Él abrazó su causa también. Y de ahí sí, él estuvo entre los políticos y muchos diputados y muchos senadores que me apoyaron en su momento para volver a trabajar. Quiero recordar que está Carlos Melconian, lo veían recién escuchando atentamente la palabra de Campagnoli, porque hay mucho para hablar desde lo económico, por supuesto, el super cepo, estos planteos del presidente también, porque quiero continuar ahora con el editorial, porque acá hay un primer planteo complicado. El gobierno dijo que está en contra del ahorro. Ya vamos a hablar del mérito, pero un gobierno que está en contra del ahorro es un gobierno que está en contra del avance.
en contra de la planificación, en contra de proyectar a futuro. Argentina es el país, lo venimos diciendo, donde hay que explicar lo obvio. El ahorro no es un delito, el ahorro no es una especulación. El ahorro lamentablemente en este país es un privilegio, pero es el único camino para crecer y para progresar, a nivel individual, por supuesto, a nivel familiar, pero también como país. ¿O acaso el despilfarro fiscal que caracterizó a los últimos 3 gobiernos kirchneristas no es, en definitiva, este desprecio por el ahorro y por el cortoplacismo permanente y no pensar jamás en el futuro? Atención, porque decíamos que también hubo frases ridículas. Una de las más ridículas claramente es esta. Escuchen con atención lo que presentaba con alegría el presidente de la Nación. Hoy leía que hemos extendido la hora 12 a peluquerías, por ejemplo. Nosotros los hombres no gastamos mucho en peluquería, pero sé que las mujeres sí. Con lo cual, en la hora 12 creo que les puede servir de mucho. Que ahora también es ahora 18. Y que ahora también uno puede comprar hoy y empezar a pagar en enero. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Voy a dejar de lado lo que dijo de las mujeres y de los hombres, de quiénes usan más la peluquería y quiénes usan menos la peluquería, porque en esta época la verdad que estar otra vez explicando eso no tiene ningún sentido, pero está claro que es una frase que hoy por hoy no vale más. Pero acá estamos hablando de una decadencia fuerte y de un sistema que ya estaba patas para arriba en la Argentina. Argentina es un caso único en el mundo. Acá se compran los electrodomésticos en cuotas y las casas al contado. Repito, los electrodomésticos en cuotas y las casas al contado. En los países normales es al revés. Vos comprás la licuadora de una y la casa en cuotas, la casa con un crédito. Bueno, acá en Argentina era así, pero ahora nos achicamos todavía más. Estamos un poquito peor, porque mientras el presidente celebraba que podías pagar un corte de pelo en 12 cuotas, los funcionarios de comercio le anunciaban a las empresas de tecnología que se terminaban las 12 cuotas para comprar celulares. Y esto también es una contradicción, porque lo dijo el presidente hace incluso menos de 15 días. Los celulares ya no son un elemento de lujo. La gente los usa para trabajar, para estudiar y para conectarse con los suyos, y mucho más en la pandemia. Es una pena, te podés cortar el pelo en 12 cuotas, pero no te podés sacar la selfie para mostrarle a la gente en las redes cómo te quedó. Igual no está tan mal el panorama, ¿eh? Un corte fachero que pagás en 12 cuotas, te tomás una birrita de Alberto Fernández y esperás los 200 días de cuarentena. Míralo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, estoy acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias. Es muy, muy rica. Y además, gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentina, agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil. Pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho. Bueno, sé que estás en Brasil, espero que pronto pueda venir. Y ojalá te pueda conocer y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor. Ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy, muy grande. A tu salud. Gracias. Bueno, la birrita de Alberto, la birrita personalizada que le regaló Chacho Coudet, por eso hacía el chiste de Platense, argentinos y demás, que por cierto era muy divertido. Me tengo que poner un segundo serio y ya mismo en un instante nada más empezamos con Carlos Melconian. Pero digo que me quiero poner serio porque quiero hablar de lo que me pareció realmente más grave o complicado de la frase de Alberto Fernández para el presente y para el futuro de la Argentina, porque ya no estamos hablando de un debate político, un debate ideológico, es directamente una tara cultural que tenemos. Fíjense lo que decía el presidente con respecto a Horacio Rodríguez Larreta y después le cuento por qué tiene que ver. Yo soy un hombre de palabra y mi palabra la cumplo. Y quiero que cuando mi mandato termine, la Argentina sea un país más igualitario, más federal. Que la Argentina crezca de otro modo. Que la Argentina crezca no en la concentración de unos pocos, sino en la felicidad de millones. Y voy a trabajar denodadamente para eso. Y estoy seguro que lo que estamos haciendo no es sembrar discordias. Estamos sembrando igualdad, que es otra cosa. Vamos a seguir dialogando. Ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso. Y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios. Pero vamos a seguir dialogando. Eso está garantizado. El diálogo es el modo, no conozco otro. Bueno, en esta frase ya se empezaba a vislumbrar lo que vino después.
El presidente mezcla dos conceptos que no tienen nada que ver. Privilegios y mérito. El presidente mezcla dos conceptos que no tienen nada que ver entre sí. Privilegios y mérito. El mérito, lo dice el diccionario, ya lo vamos a repasar, es la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o de alabanza. Y fíjense lo que decía el presidente sobre el mérito. Ayer los diarios titulaban: Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar. Yo no digo semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia, porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros. Bueno, lo que está haciendo el presidente acá es una confesión política. Necesitan una sociedad mediocre. Por tercera vez desde que es presidente, el presidente se ocupó de demonizar lo que llaman peyorativamente meritocracia. Decir que no se construye con mérito es un error, es destruir el motor de progreso, no solamente de la humanidad, sino también de la Argentina. Sin mérito no hubieran existido, por ejemplo, los premios Nobel argentinos. Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Hussein, Adolfo Pérez Esquivel, César Milstein. ¿No hay mérito en ellos? ¿Tiene menos mérito Leloir, por ejemplo, porque no pasó penurias económicas, porque venía de una familia muy adinerada que tenía miles de hectáreas en la pampa argentina? De hecho, si eliminamos el mérito, el mismísimo premio Nobel ya no tendría ningún valor. En el ejército, en los trabajos, en las universidades, en Argentina y en el mundo, uno de los reconocimientos más grandes al que uno puede aspirar se llama medalla al mérito. Sin mérito daría lo mismo Borges que un preescolar. La semana pasada cerramos este editorial con una frase de Cambalache. Les reconozco algo. Se me ocurrió esta idea de que estamos empantanados en la Argentina y como no fui muy original, cerré diciendo estamos en el mismo lodo todos manoseados. Me gastaba mi tío, esa no es de tu época, me decía. Pero ¿saben qué? El presidente acaba de confirmar la primicia que dimos de la semana pasada. La primicia es todo da lo mismo. Y así lo dice el tango Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Qué impactante que la crónica más acertada para responder a la frase del presidente sea un tema compuesto en 1934. Es exactamente así. Hablar en contra del mérito es la prueba máxima del atraso en el que pretenden hundir a la Argentina. Estar en contra del mérito, una vez más, es estar en contra del progreso. Digo esto último y quiero charlarlo con Melconian. ¿Cómo creen que la Argentina va a conseguir que ingresen dólares? Porque atención con esto, que la Argentina pierda dólares es un problema, pero el verdadero problema que tiene la Argentina es que no entran dólares. No solamente que se van, que es grave, sino que no entran, que es mucho más grave. La respuesta para conseguir dólares es con mérito y con progreso. Es una maldad confundir mérito con individualismo. Se quiso justificar el presidente, lo decían recién, diciendo que él sostiene que si no hay igualdad de oportunidades, el mérito no es un valor. En ninguna sociedad del mundo, en ningún momento de la historia, igualdad y mérito fueron vistas como conceptos contradictorios. Todos queremos una sociedad con igualdad de oportunidades. ¿Quién no puede quererla? Pero son debates distintos. Porque tener mérito no es solamente tener un valor económico o académico. Tener mérito es lograr con esfuerzo algo que deseas. Tener mérito es estar a la altura de la persona que amás. Tener mérito es ser solidario, tener mérito es trabajar en equipo, es esforzarte por lo que haces, es liderar con el ejemplo, sea en el campo que sea. O no tiene méritos Margarita Barrientos, por ejemplo. Ella no es millonaria, no le regalaron ningún cargo, nació pobre, sigue siendo pobre, pero dedica su vida a ayudar a los demás con mucho esfuerzo y sacrificio. ¿No hay mérito ahí? Otro caso podemos charlar. Un empresario, por ejemplo, que es cierto, con otras herramientas y otras oportunidades que Margarita. Funda una empresa, esa empresa se transforma en un unicornio y da trabajo y progreso a miles de argentinos. ¿No hay mérito? ¿Tampoco? Por eso les incomoda tanto y denominan peyorativamente meritocracia, porque una sociedad que cree en el mérito y el esfuerzo es una sociedad inmune a los populismos autoritarios. Porque una sociedad que cree en el mérito y en el esfuerzo es una sociedad que no necesita caudillos, que no necesita al tío Alberto o a mamá Cristina. ¿Cómo hace un presidente que además es profesor universitario para no creer en el mérito?
¿Es lo mismo para el profesor Fernández el alumno que estudia y el que no estudia? ¿Da igual poner un 10 o un 1? ¿O le pone 10 siempre a los estudiantes pobres y 1 siempre a los estudiantes ricos sin leer los exámenes? ¿Le da lo mismo el alumno que llega tarde a la clase o que llega horario? ¿Es lo mismo el alumno que lee el material académico o el que no lo lee? Lo último que le faltaba a la Argentina para caer en la sombra más profunda de la mediocridad era un discurso frívolo que condene el esfuerzo. Alberto Fernández dijo en su último discurso que no le gustaban los ricos, que no habían trabajado nunca y que heredaron la fortuna de su familia. ¿Se refería a Macri o a Máximo Kirchner? Porque la descripción... Esta frase, la del mérito, puede parecer una frase más, pero es algo mucho más profundo. Es una frase que explica la degradación cultural en la que vivimos. Y una frase que explica también por qué el que ahorra en la Argentina tiene que dar más explicaciones que el que roba. Carlos Melconian, buenas noches. No sé si me estás escuchando. Gracias por aguardar ahí. Gracias por estar con nosotros. Semana importante. ¿Cómo describirías vos lo que pasó esta semana? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Saludo a toda tu audiencia y saludo a la gente que está en el estudio. Bueno, yo lo de esta semana te referís estrictamente a la cuestión cambiaria. A la cuestión económica, exactamente. Cambiaria económica, si querés. Sí, bueno, la económica, dependiendo donde te quieras plantar, en la Argentina puede tener 70 años, 12 años, 4 años, 2 años, 6 meses. Era una situación que venía atada con alambre, la definí yo en algún momento, y se le cayó la pandemia encima, fuera de la semántica, de la cuarentena, la pandemia. Está claro que todo el mundo está perdido en esa semántica, y como es un país que en el cuento de los tres chanchitos, el de barro, el de cemento y el de paja, siempre la casa se hizo de paja acá, frente a estos eventos vuela todo por el aire. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, siempre un talón de Aquiles de esta economía ha sido el mercado de cambios. Y el mercado de cambios ha sido un talón de Aquiles con varios formatos cambiarios, con varias ideologías. Le puede ocurrir con cepo y sin cepo, con tipo de cambio libre o no libre. ¿Por qué? Bueno, el mejor ejemplo es que le ocurrió a Macri también. Y estuvo 4 años sin ir al cepo, cosa a la cual tuvo que ir después de las PASO porque ya las expectativas se empiojaron demasiado. Pero quiere decir que entonces algo hay ahí. Y aflora con estas chicanas que han aparecido. El algo que hay ahí es que subproducto de la historia argentina, la sociedad argentina es bimonetaria. Por no decir unimonetaria en el ahorro, porque ahorra en una moneda y transacciona en otra moneda, a la que desprecia. Y subproducto de la pandemia y faltante de financiamiento, dado la crisis, hubo que multiplicar esa moneda que el argentino no quiere hasta 2 billones de pesos, por más que después la absorbieron y todo lo demás. Entonces se genera el fenómeno en cualquier régimen cambiario que Argentina implemente, con cualquier gobierno, etcétera, 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 que el argentino, que no es ni narcotraficante, ni marginal, ni es de un lado ahorrista en dólares y del otro en peso. Acabas de dar vos los mismos ejemplos de lo que me ocurría a mí cuando fui un año funcionario y ahorraba en dólares, iba a cualquier programa donde te lo echaban en cara. Como si fuera un delito. Hoy pasa lo mismo del otro lado. Los funcionarios que están en esto no ahorran en pesos, no ahorran. Pero quiero decir, yo no uso esa metodología para explicar las cosas. Simplemente me gusta, dado tu pregunta, mencionar en el diagnóstico. Si vos, por H o por B, porque se te cayó el piano en la cabeza, por la pandemia, porque venías atado con alambre, porque no entendés que el déficit fiscal financiado con deuda, con emisión, siempre tiene un único camino que es el choque. Y la variable del choque es la moneda, porque el argentino no la quiere. No es un malparido, no es ni liberal, ni ortodoxo, ni pobre, ni millonario.
Yo las últimas 48 horas, discusiones de jóvenes, laburantes, que dicen, yo no puedo comprar más. Pero no por especulador, porque los 2 mangos con 20 no que queda pueden otra, ahorrar, Carlos, no queda lo otra. ponen una moneda dura a los efectos de que no se le licúe este gobierno y los 50 que pasaron antes. Entonces, en el diagnóstico, el problema de lo que pasó esta semana es que pasó una vez más. Y aclaro, va a continuar pasando, por más que cierres todas las compuertas, que hasta que no tengas credibilidad, un programa, la política que no chicanee, que no se carajeen más entre ellos, que haya políticas de Estado, que cierren el déficit fiscal, que el ahorro es una cosa sagrada, que el progreso es otra cosa sagrada, que la educación es otra cosa sagrada. Siempre el canal por donde explota es este. O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y después pasan estas cosas, que metes el video de no sé quién de hace 2 años y dice lo contrario, y metes el del otro de hace 2 años. Entonces, la gente te hinchada la pelota. ¿Y qué es lo que más te preocupa, Carlos? Vos me tenés que decir, con este lenguaje que tenés, que a mí me encanta porque te entendemos todo, ¿qué es lo que más te preocupa hoy? Si vos me tenés que decir, mira, Diego, esto me empieza a preocupar, me empieza a quitar el sueño. Bueno, hay cuestiones de corto y de lo instrumental, y hay cuestiones más profundas que me preocupan de mediano plazo. Podemos dividir, porque las dos me preocupan, porque como siempre en la audiencia tenés el tipo que está mirando el mercado cambiario de hoy y a dónde va Argentina en los próximos 2 meses, pero la verdad que eso es instrumental y de corto plazo. Sí, me preocupa porque las medidas que han tomado hace 2 días no son la solución, no son la solución. Estamos acá frente a un proceso iterativo, donde vienen más cosas. Esto no es que tapaste el sol con la mano y se terminó. Entonces vos me decís, ¿te preocupa? Sí, me preocupa porque a esto le siguen más cosas. Ahora, también me preocupa cuestiones de fondo, que pueden ser que económicas, de todo. Vos has mencionado todo un conjunto de institucionalidades que me preocupan. Por ejemplo, de fondo, que no se nota, que se palpa menos, que es menos tangible. Me preocupa que, típico de los países decadentes, no se repone ni siquiera lo que se va amortizando. Es como si te digo, vos mirá esta casa, ¿sabés qué linda era esta casa? ¿Y qué pasó? Bueno, vos sabés que se quemaba una bombita y no la cambiaban. Se rompía el cuerito y no lo cambiaban. El inodoro no andaba, entonces tenían que tirar un balde de agua. La baldosa aquella se rompió. Eso es, en términos macroeconómicos, que no se repone ni siquiera la depreciación. Y que el ahorro no está en la economía. Me preocupa, recontra. Si hoy estamos definiendo la tasa de crecimiento de mañana, digamos, cuando yo salgo del chiquitaje y de mirar el árbol y me meto en el bosque, digo, cuando me preguntan sobre cuánto crece la economía de Argentina 2021-22, ¿qué estamos haciendo hoy para que eso ocurra? Si no, nos discutamos el pedo. Entonces, esa es una cosa que me preocupa. El respeto a la propiedad privada me preocupa. La confiscación, cuando se te ponen 5 funcionarios enfrente que han decidido que inventan un impuesto, porque yo decido que... ¿Vos en nombre de quién decidís? O sea, lo primero que hay que entender es que el crecimiento económico, el dar empleo, necesita de un conjunto de acciones que son diametralmente opuestas a esta. Por eso yo salgo de las cuestiones del barro de la política, es decir, ¿te gusta y te metiste y la vocación? Sí, porque tengo que entenderlo. Si no sos un marciano, vas a una universidad, venís y decís 32 centavos de dólar ofrezco, y a vos te dicen, pibe, ofrecés 50 y pico, que es lo que vale. No, 32, y a los 7 meses vas y ofrecés 55. Salir de eso, que es como decir, ¿viste cuando te dicen, che, este chico dónde se crió?
se crió en el country 40 años y ahora le hace cruzar la 9 de julio. Entonces, mirá que lo van a pisar. ¿Por qué? Porque tuvo 40 años en el country. Esto es lo mismo. Entonces, el barro de la política te sirve para entender eso. Pero ¿qué tiene que entender el barro de la política? Que no puede mentir y que 1 más 1 es 2. Yo cuando veo al presidente diciendo las cosas que dice, yo me pongo mal. Me pongo mal porque digo, qué equivocado que está. A, B, es el presidente de la Argentina donde yo vivo y es mi país. Entonces yo digo, si a mí me tocara, y yo lo hice, si a mí me tocara, el presidente sí, ¿te puedo ver 5 minutos? Sí. ¿Quién te dijo que digas eso? ¿Vos? Pero vos hablás, Carlos, perdóname, vos hablás con el presidente. ¿Has hablado con el presidente? Que vos has hablado con el presidente. Sí, no, pero digo, cuando digo a mí me ha tocado con el presidente Macri explicar mis puntos de vista diferentes de otros. O sea, quiero decir, hablo desde ahí. Con este presidente he hablado, pero hace mucho tiempo que no hablo, ni siquiera whatsappeo. Pero digo, yo, colaborador o funcionario del presidente, digo, ¿podemos separar un poquitito la política de lo que estás diciendo? ¿Por qué? Porque está mal lo que estás diciendo. Porque hay un montón de cosas. Yo quiero saber quién te la dice. ¿Por qué? Porque yo cuando lo veo no lo uso ni para chicanear, ni para pasar el video, ni para cagarme de risa. Digo, puta, no le digan más. Yo siempre respeto la investidura presidencial con cualquier presidente de mi país. Entonces digo, no le digan estas cosas a este hombre. O se corta solo y le está diciendo él. Porque si se corta solo y le está diciendo él, tenemos que ser, si nosotros somos sus funcionarios y nos estamos jugando con él, tenemos que ser así. Ahora, si hay una lógica política ahí atrás, y de repente dice, ya sé lo que estoy diciendo, y me hago cargo, y hay una lógica política y conceptual e ideológica, y creen en eso, estamos más jodidos todavía. Porque yo digo, si estamos a tiempo de saber que el mérito, la educación, el crecimiento, porque alguien tiene que algún día saber que, por ejemplo, ser solidario en estos contextos, llegar con eficiencia y sin corrupción, colaborar con los compatriotas, generar transitoriamente subsidios y demás, es totalmente loable. Es parte de una política fiscal razonable distributiva en el mundo. Pero antes hay que decirles también que lo único que puede generar una política fiscal distributiva para el compatriota de uno es que tener un país en crecimiento. Y, ojo, abran los ojos, no estamos en no crecimiento por la pandemia. La pandemia agravó y la pandemia fue una piña en todo el mundo. Pero yo no acepto que un político me diga, estábamos fenómeno y nos mató la pandemia. Mentís. Pero igual con todas estas mentiras, yo veo bajísima credibilidad en todos, En todo. Entonces, si hoy la gente tuviera que votar, pobre, tiene un matete bárbaro en la cabeza. Tiene un matete bárbaro, porque te digo, no puede creer en nadie. O sea, ustedes tienen que entender que la credibilidad es un activo imposible de perder. ¿Por qué? Bueno, porque las expectativas, el crédito, el decirte voy para allá, no significa que te tenés que comprometer 3 años a algo rígido. Hay veces esto lo dice el ministro. Y después todos los que se comprometieron a algo rígido, después no lo cumplieron. Eso no es no tener credibilidad. Eso es otra cosa. Eso es, yo creí que era esto, apliqué mis políticas en esto, claro, y no llegué. Pero claro, no es credibilidad. Pero cuando un ministro te dice, si aumento mi oferta no le puedo pagar a los jubilados, y al otro día le aumenta. Sale en 3 diarios y te dice, me opongo al cepo, y al otro día viene el cepo. No es chicana, yo no estoy para joder a nadie. Se entiende Digo, y te conoces. ¿Cuánto vale tu palabra? 0.
Después de eso vale cero. Entonces los méritos que tenés que hacer para una cuestión muy relevante en la economía, que es el crédito de la palabra, el crédito personal, el cumplimiento, la honestidad, cada vez vas a más menos 10 para que te empiecen a creer. Bueno, estos son temas muy, muy relevantes, todos casi ligados a tu primer pregunta, Está Diego, muy o bien. a lo que comentaba Santiago. Carlos, te agradezco mucho por estar, es siempre interesante escucharlo. Le mandamos un saludo a nuestro amigo en común, Marcelo Longobardi. Seguramente estaremos con él en algunos días. Gracias, Carlos, por esperarnos hasta esta hora y por darnos la nota. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos ahí en el estudio. Ahí está, Carlos Melconian, muchísimas gracias con una explicación impresionante y estas declaraciones. Qué equivocado está el presidente, la palabra de Alberto Fernández vale cero. Imagino que van a tener mucha repercusión estas declaraciones. Continúa acá en el estudio José María Campagnoli y atención con lo que va a contar Lucía Salinas, porque me parece que te va a indignar. La ex mujer de Lázaro Báez y la actual se están peleando por la plata. Se están peleando por la plata. Y entre la herencia hay 2 caballos. Que después de la pausa te cuento quién se los regaló. Los muestra además. Los mostramos y te contamos quién se los regaló. Imperdible. Dale, quédate. Falta poquito. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Auspicia Prevención ART de Sancor Seguros. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Galicia. nosotros. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan con la declaración jurada y con la autorización para los centros de transferencias seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Parque Tecnológico Silicon Misiones. El futuro ya está aquí. Gobierno de Misiones. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Bueno, ya saben que llegó el último bloque con muy poquito tiempo, pero todo lo que te prometimos te lo vamos a cumplir. Por favor, mostremos a estos hermosos especímenes, a estos hermosos animales. Me refiero a los caballos, no a Santi y a Lucía. Acá están los caballos. ¿Qué son estos caballos? Son caballos salvajes. Caballos salvajes que están ahora en la sucesión, la división, perdón, lamento un fallido horrible tuve. La división de bienes, porque se están peleando la actual mujer de Lázaro Báez con la ex mujer. Las dos quieren los caballos. Contame eso, y ahí lo estás viendo, pero después te contamos por qué el vocero de Alberto tiene mucho que ver. Dale. Porque esta semana la ex esposa de Lázaro Báez, Norma Carismonte, le hizo llegar un mensaje a su ex marido. Que se dé cuenta quién le está quitando la plata. ¿Quién va dirigido el mensaje? A Claudia Insaurralde, la novia actual de Lázaro Báez y la que es garante de su prisión domiciliaria. Y nosotros te habíamos contado la semana pasada que pese a tener un enorme patrimonio, Lázaro hoy está en un arresto domiciliario en una casa prestada. Puedo hacer una pregunta, por ahí está mal. La ex mujer de Báez y la actual se están peleando por la plata de Báez, que es plata de la corrupción. Que además es una plata de todos nosotros. Plata que está absolutamente embargada, porque Lázaro Báez es millonario, tiene un patrimonio de 205 millones de dólares que en algún momento Norma Carismonte va a exigir que se divida en función del divorcio que ellos tienen hace un par de años. Pero mira lo que entró en esta división de bienes. Hoteles, casa, autos, aviones. Los equinos. Ya te contamos todas esas propiedades. Pero ahora hay 2 caballos criollos salvajes, porque están en estado salvaje hoy, en una estancia que vale 103 millones de pesos. Están estos caballos que se los regaló Juan Pablo Biondi, el actual vocero presidencial, el actual vocero de Alberto Fernández, a Lázaro Báez antes del 2013. ¿Por qué?
porque Juan Pablo Biondi fue hasta 2013, cuando empezó la ruta del dinero acá justamente, esta causa por lavado de dinero, fue el vocero de Lázaro Báez. Punto ahí, perdóname, Lu. El vocero del presidente de la Nación, el de ahora, Juan Pablo Biondi, era vocero de Lázaro Báez. Y le regaló estos 2 caballitos preciosos a Báez. Además, te voy a dar otro dato. Para 2013, creían que Lázaro Báez tenía solo 66 millones de pesos de patrimonio. Entonces la pregunta era, ¿qué le regalás a un hombre como Lázaro Báez? Claro. Bueno, decidió regalarle estos 2 caballos. Lázaro Báez le mandó un camión, un traslado que aparte salió mucha plata. Llegaron a Santa Cruz, están hoy en la estancia más cara, más lujosa que tiene Lázaro Báez en el sur, que también está intervenida, embargada, porque la justicia dijo que todo eso fue adquirido con plata de la corrupción. Ahora, fíjate cómo mejoraron con los regalos, porque antes te regalaban caballo, ahora le regalaron la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, así que van mejorando con los regalos. Campagnoli, gracias por venir, lo que quieras para cerrar. Bueno, para cerrar, simplemente al poder no le gusta la justicia independiente, no le gustan los controles, y entiendo que la pelea que está dando el juez Castelli y los otros jueces es válida y demuestra que hay jueces que quieren lo que hacen, saben de su trabajo y están defendiendo. Y una pequeña reflexión, si suprimimos en una sociedad el mérito y vemos que se está suprimiendo también el castigo con estas leyes de impunidad, bueno, es una sociedad que va para el mal camino. Gracias, José María, por estar acá. José María Campanelli, se quedan con la rosca. Miren estos 2 invitados, me encantaría tenerlos a mí también. Martín Lustó y Miguel Pichetto se quedan acá en la rosca, se quedan acá en TN. Gracias por estar del otro lado, gracias Royás por la ropa. Nosotros nos encontramos el jueves que viene y ya sabes, seamos libres, lo demás no importa nada. Chau. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, es decir, el poder de hacer funcionar las cosas. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Auspicia Volkswagen Group Argentina. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impulsados por la situación frente al COVID-19, ATMA instaló en 20 hospitales de la ciudad espacios de contención para que el personal de la salud pueda tomar un descanso de la forma más parecida a sus hogares. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.